Hoy es el tercer programa en el que trato este ciclo que empecé a dar hace 3, por supuesto, sobre la aflicción y la ansiedad. Y lo último que habíamos compartido en el programa del domingo anterior era la necesidad de ver el equilibrio que uno necesita en la vida para no ponerse ansioso. Nos referimos más, hoy vamos a hablar de distintos tipos de ansiedad, pero nos referimos más a aquella que puede no favorecernos, aquella que nos perturba, diríamos en palabras simples. Cuando sostuvimos que la persona ansiosa padece de sensaciones de aprensión y de tensión en circunstancias en que una persona, cuando está equilibrada, experimenta poca ansiedad o ninguna ansiedad. Entonces, hoy emparentamos la ansiedad con la perturbación y viceversa. Entonces decíamos, ¿qué podemos hacer cuando se pierde el equilibrio? Bueno, justamente para obtenerlo es importante la abnegación. Repasemos esas renuncias a ciertas cosas un tanto aprensivas que tenemos. Algo así como si dijésemos, en un ejemplo doméstico, yo desayuno todos los días con el dulce de, y si un día te levantás y te olvidaste o tal vez se te escapó de la mente, no tuviste en cuenta comprarte otro frasco de dulce, te pones mal porque estás acostumbrada a ese dulce. Bueno, la abnegación, la renuncia, es buena porque va moderando la ansiedad. Decís hoy no, bueno, tomaré lo que hay o con galletitas solamente o bien otro día compro lo que a mí me gusta, si lo puedes hacer, ¿verdad? Entonces vemos domésticamente hablando, reitero, cómo uno puede hacer una renuncia. Hay renuncias que son corporales, muchas veces como estas, otras son renuncias psíquicas, como sucede cuando hay afectos desordenados. Es decir, el afecto se desordena cuando no está encauzado en un proyecto bendecido por Dios, de amor. Hay renuncias psíquicas también a la altitud que muchas veces nos autoexigimos en esos niveles que tenemos de exigencia, lógicamente muy elevados. Entonces uno dice, tengo que tratar de mantener un cierto nivel, pero no tan elevado. Sobre todo cuando uno trabaja con otras personas, porque puede pasar en la oficina que vos tenés un modo, o allí en tu trabajo donde estás, un modo de exigencia y los demás no llegaron a esos niveles. Entonces uno tiene que saber ubicarse y hay que renunciar psíquicamente. Son ejemplos, simplemente ejemplos, pero entiendo que son iluminativos. Y también hablamos de una renuncia espiritual, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la eliminación de las opiniones propias, un no a la autosuficiencia. Es decir, hay un proceso encauzado de conversión en toda renuncia espiritual y uno trata de despojarse del hombre viejo, como dice la carta a los Colosenses. Yo traje la escritura para compartir esta perícopa más completa. También estoy en el capítulo 3 de la carta a los Colosenses, 5 al 11. Dice la palabra de Dios. Siempre en torno al hombre viejo y al hombre nuevo. Por eso esa renuncia espiritual tiene que ver con lo que uno era y con lo que uno es. Dice la palabra, por lo tanto, hagan morir en sus miembros todo lo que es terrenal. Habla de la lujuria, la impureza, la pasión desordenada, los malos deseos y también la avaricia, que es una forma de idolatría. Estas cosas provocan la ira de Dios sobre los rebeldes. Ustedes mismos se comportaban así en otro tiempo, viviendo desordenadamente. Pero ahora es necesario que acaben con la ira, el rencor, la maldad, las injurias, las conversaciones groseras. Tampoco se engañen los unos a los otros, porque ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus obras,
y se revistieron del hombre nuevo, aquel que avanza hacia el conocimiento perfecto, renovándose constantemente según la imagen de su Creador. Por eso ya no hay pagano ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni extranjero, esclavo ni hombre libre, sino solo Cristo, que es todo y está en todos. Esta renuncia es un ejemplo de renuncia espiritual, vuelvo a decir, Colosenses 3 del 5 al 11, porque hay un desvestirse que exige la palabra de Dios, siempre y cuando no desatendamos lo que es específicamente genético. Ayer justamente uno de los sacerdotes brasileros, de los 17 con quien fui a compartir formación en un encuentro semanal de formación para sacerdotes, hablaba en un momento de tener en cuenta las tentaciones, ¿no?, que surgen en la vida. Y justamente me vino a la mente en ese momento, y se lo compartí a él y a los demás, lo que dice la carta de Santiago, que cada uno es tentado por sus propias concupiscencias. Las concupiscencias son las tentaciones, pueden ser al tener, al poder, al placer en forma desordenada. Cada uno, es cierto, es tentado por sus propias concupiscencias porque son puntos débiles de la personalidad. No obstante, dije, tengamos cuidado que si bien uno debe verlas, también tenemos que saber vislumbrar la diferencia que hay entre lo genético y lo no genético, que es lo conductual. Entonces uno tiene también que averiguar, saber lo que forma parte de la génesis de uno. Por ejemplo, hay personas que tienen genes depresivos, entonces tienen una tendencia, aunque no estén depresivos patológicamente, tienen una tendencia a deprimirse en la vida con carácter de rutina, ¿no? O sea, frecuentemente. Hay personas, otro ejemplo, que son iracundas y tienen tendencia en los genes, porque uno ve hasta 2 y 3 generaciones anteriores, que la mayoría tiene esa tendencia a la ira, con caracteres muy tempestivos. Por eso dije, aproveché ese momento de la formación para señalar que uno también tiene que verse y conocerse y leer un poco más sobre genética, porque la genética tiene muchísimo que ver en el modo en que uno es. De lo contrario, uno puede caer en un artilugio, ¿no?, del enemigo. Ya sabemos cuál es, no se debe decir quién, es el innombrable. Y creer, bien digo, que tal tentación viene de tal y uno quiere como combatirla fácilmente. Toda tentación es una tendencia hacia. Por ejemplo, uno puede tener la tentación de criticar, ¿no? Entonces esa persona critica, pero a veces tienen hábitos contraídos que, si bien no son genéticos, es otro punto de reflexión, además de la genética, los hábitos contraídos, porque para despojarse hay que hacer un proceso. La persona que está acostumbrada a criticar ya lo tiene incorporado como un modo de vida. Entonces critica, pero no critica construyendo, sino destructivamente. Eso también hay que tenerlo en cuenta en las tentaciones, porque está la tentación de criticar y uno ahí debe llamarse a la prudencia y no criticar. Siempre objetivar. Como enseñé, creo que también lo dije aquí en la radio, el domingo pasado prediqué el retiro espiritual en esta tanda de los enojos y dije, objetivar significa identificar la razón de las diferencias. Y todo aquello que aquel o aquella que no identifica la razón de las diferencias, va a ser muy difícil que pueda convivir, porque tampoco va a advertir aquello que debe cambiar. Por eso es muy importante no revestir con un manto de subjetivismo cada cosa que vemos, que analizamos, que pensamos o que sentimos. Hay que tratar de objetivar, de tratar entonces de identificar la razón de las diferencias.
Entiendo que este es un punto candente en lo que hace al desvestirnos. O sea, las tentaciones pueden estar, pero uno analícese si uno tiene tendencia hacia. Más de una vez las tendencias hacia fueron sin querer o queriendo, o sea, voluntaria o involuntariamente, adquiridas por la gente que nos rodeó. Por ejemplo, si uno se rodea de gente mal hablada, uno entra en eso, en hablar mal. Si uno se rodea de gente que usa mucho las malas palabras, bueno, hoy leímos en la palabra de Dios, eviten las conversaciones groseras, ¿no? Entonces, si uno está rodeado de gente que es muy grosera, lo más probable es que si uno la elige, es distinto de estar en un grupo de trabajo donde uno va por algo muy específico. Si uno la elige, tiene que saber si sigue o no sigue con esa gente. Cuando estamos en el camino, ya todo eso nos molesta. Uno mismo se aparta porque sabe que eso no ayuda a construirse. Entonces, hay tentaciones en la vida, por ejemplo, hablar mal, que uno las adquiere al lado de gente que habla mal. Así como lo bueno, uno puede aprender a hablar mejor, a usar otro tipo de vocabulario, a saberse expresar y antes de pronunciar una palabra, pensar lo que se va a decir. Todo eso es generar equilibrio, siempre es la unión de las fuerzas psíquicas antagónicas. Eso es el equilibrio. Y esto es fundamental lograrlo en la vida. Porque, como dice San Pablo, lo recordé el domingo pasado, hoy al escuchar la repetición lo oí nuevamente, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Por eso entre los cristianos nos vamos uniendo entre nosotros, vamos teniendo amistades afines, porque es necesario compartir esto. Eso no significa ser elitista, sino que somos selectivos. Uno puede ser selectivo, o sea, selecciona quiénes son sus amistades, quiénes son sus compañeros, quiénes son los hermanos con quienes uno más se identifica, lo cual no significa ser elitista. El elitista rechaza, discrimina, excluye, no así el selectivo. Tenemos la libertad de poder elegir. Entonces eso es bueno porque uno va buscando cosas afines, ¿no? No ser iguales, porque ¿quién es igual a otro? Pero sí puntos en común, puntos de encuentro para crecer en un vínculo. ¿Se comprende? Bueno, entonces, esto que es una moral teleológica, como les dije a ustedes, desvestirse para vestirse, el telos quiere decir finalidad. Entonces, cuando digo es moral teleológica, es una conducta que apunta a un fin. Uno se desviste, se saca muchas de estas vestiduras para vestirse con las vestiduras de Cristo. Cuando hacemos las opciones, y hacemos así. ¿Y con qué nos vestimos? Bueno, todas las armas del cristiano, los sentimientos de Jesús y con una vida nueva. Por eso, no obstante, el convertido tampoco está exento de momentos de ansiedad. En este caso, la ansiedad suele manifestarse inesperadamente. A pesar de ello, dado el proceso de integración y transformación del convertido, lo que hablamos hoy en el bloque que salió a las 9:30 de la noche en adelante, cuando traté este tema, en el ciclo de Cuaresma, tenemos que tener en cuenta que la misma convivencia con Dios es la que a uno le permite darse cuenta y realizar los esfuerzos necesarios para poder desalojar la ansiedad que a uno lo puede sorprender. El hombre sin Dios en general es muy ansioso. Y cuando digo sin Dios me refiero a la vivencia como templo del espíritu que uno es, se genera una ansiedad muy grande. Una cierta ansiedad es necesaria, por supuesto, por ejemplo en los proyectos, una cierta ansiedad, pero siempre medida. Si eso te saca el sueño o te entristece, ya estás entrando en una ansiedad patológica. Entonces las cosas hay que saberlas trabajar en el día a día.
y pensar más en Dios, pensar más en Dios cada día. La ascesis abarca una conducta perseverante y cierto sentido común evangélico, o sea, aceptar como una gimnasia interior que no conoce un reposo y trata de no ceder por cualquier motivo. Eso es ascesis. Como una mamá. Cuando amamanta a su criatura, la criatura lo despierta, y si una mamá amó ser madre, no le importa que la despierte, porque es para dar de mamar a su hijo o a su hija. Por eso la ansiedad, siempre recordemos que es una condición mental que acecha la existencia humana, y si uno realmente no descansa en Dios, es muy difícil no caer en una ansiedad patológica. Aún así, la ansiedad patológica conoce distintos niveles de intensidad. Por supuesto, no toda la gente se pone ansiosa, con esto quiero decir, en la misma medida o por las mismas razones. La ansiedad puede ser leve y puede ignorarla. En otros resulta tan intensa que prácticamente se paralizan emocionalmente y dejan de funcionar. Algunas personas ansiosas pueden parecer controladas y cabales, mientras que otras aparentan que no pueden ocultar su nerviosismo. Todo es un proceso de cambio, pero uno en la vida, si realmente sabe caminar por la veta de la madurez, vamos a empezar a simplificar un montón de núcleos neuróticos que están muy potenciados. Por eso se llega al equilibrio. Cuando Santa Teresa llegó a esa enseñanza, nada te turbe, nada te espante, todo pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. El que a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Claro que ella no compuso esta oración de un día para otro, sino después de muchos años de ir haciendo su propio crecimiento. Ahora, más allá de su vivencia personal, en realidad estamos totalmente de acuerdo, en consonancia con esta realidad. Nada te turbe, nada te espante, porque es verdad, todo pasa. Hasta nosotros pasamos. Entonces, si todo pasa, también nosotros tenemos que descomprimir todo aquello que pueda estar, digamos, perturbándonos demasiado. ¿Vieron que muchas veces en la vida nos hacemos demasiados problemas? Cuando uno dice no te preocupes tanto, parece ser como que uno se desconecta de esa realidad. Bueno, a veces es importante desconectarse del qué dirán, del qué van a pensar, y si no voy a la reunión, qué podrán pensar de mí, y si voy vestido así, la mujer sobre todo puede tener en esto más conflicto, y si voy con el mismo vestido, ya lo usé en otra fiesta. Tiene que llegar un momento en la vida de fe donde uno todo eso lo debe deponer. Miren, ayer con los sacerdotes, uno de los puntos en los que pasé como así, digamos, bien de paso, ha sido la deposición que tenemos que hacer de nuestros vacíos, nuestras miserias, para poder llegar a una vida adulta en plenitud. Es decir, deponer, como enseña Santa Isabel de la Trinidad, vacíos, debilidades, miserias, sabiendo que Él todo lo puede, ¿no?, en nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros no deponemos? El egoísmo muchas veces no te deja hacer esto. A mí nadie me va a faltar respeto, a mí nadie se va a reír, a mí nadie me va a pasar por encima. Y si te pasan por encima, respetarse, hasta ahí coincidimos, porque eso es dignidad. Y Jesús, el Señor,
siempre quiso que las personas seamos dignas. Entonces, como enseña la Madre Teresa de Calcuta, hace que en vez de lástima te tengan respeto. No tenés que dar lástima, porque la lástima nadie la quiere ni nadie la ve. Tienen que ser personas muy crecidas, pero encontramos pocas tan crecidas para entender la lástima. Otra cosa es la compasión o bien la conmiseración. Eso es distinto. Un amigo o una amiga, un hermano de comunidad que es tal, va a ser compasivo, va a padecer con vos. La palabra pathos en griego, de ahí pasión, es aquel que padece con vos, padece tu realidad. No se desconecta. Cuando te escucha, te está escuchando. Cuando piensa cómo ayudarte a través del consuelo, de conexiones, de vínculos con gente con quienes nos conectamos, según el caso. Y la conmiseración es hacerte sentir que no solamente vos sos miserable, sino que cada uno de nosotros es miserable, porque justamente somos seres lábiles, y el ser humano en la vida de la fe que no se experimenta lábil, o sea débil, nunca se convierte, porque el punto primordial es reconocer la vulnerabilidad que cada uno tiene. Desde ahí es donde comienza el proceso de conversión de una persona. Entonces también podemos descomprimir muchos núcleos inmaduros y neuróticos que tenemos para obviar la ansiedad o bien reducir notablemente la ansiedad. Es necesario. Los años no nos pueden pasar, no importa la edad que tengamos, pero cada uno este planteo en su edad se lo puede hacer. Los años no pueden pasar sin darnos cuenta de nada. O sea, a través de los años tenemos que ir creciendo. Cada año es una campana nueva que va sonando de un año más que pasó y de un año nuevo que Dios me regala, pero digo, uno tiene que adquirir una nueva visión de la vida. Y si es la de Cristo, uno va a descomprimir un montón de cosas y vas a vivir en paz. Ya tener paz es lo máximo que podés tener. Hay gente que pagaría todo lo que tiene para tener paz. Viven empastillados porque no tienen paz. Y vos tenés paz. Qué bueno, claro, porque Él es nuestra paz. Jesucristo es nuestra paz. Entonces ahí está, el que lo tiene, nada le falta, porque Él va direccionando la vida de uno. Siempre sepamos que hay un tipo de ansiedad que parece venir de la nada. De pronto la persona se ciega, el temor lo sobrecoge repentinamente y sin previo aviso cae en una especie de ansiedad. Eso es muy común. Es la ansiedad invisible. ¿Por qué estoy ansioso? ¿Por qué estoy ansiosa? Es la que tiene que ver con las cosas que soterramos en el inconsciente. El inconsciente existe debido a que tenemos represiones neuróticas. Entonces Dios, sabiamente, nos ha dado el inconsciente para que podamos soterrar las cosas que a veces no se pueden dejar en el plano del consciente porque te hacen mucho mal. A veces porque las circunstancias no están dadas, a veces porque no son las personas con quienes debes hablar como para liberarte y hacer tu catarsis. Entonces cuando sorprende esto de ¿por qué me siento así perturbado? ¿Por qué me siento ansioso? Sepamos buscarlo a través de, Freud diría a través de sueños, de ocurrencias, de test proyectivos o de actos fallidos. Pero pidámosle a Dios que nos muestre la causa. Y si Dios no la muestra, tenemos que tomar la decisión de descomprimir ese estado de perturbación, porque no viene de Dios. De Dios viene la paz. La perturbación no viene de Dios. Hay otro tipo de ansiedad que es más corriente que la primera y es la que tiene que ver con una vaga sensación crónica de temor. Una vaga sensación crónica. Como que casi siempre la persona tiene como un dejo de miedos, siempre un poco de miedos,
miedo a salir, miedo a lo que le dirá el médico, miedo a que alguien, si le va a hablar, le levanta la voz y no va a saber qué decir. Siempre es miedo a algo. Por eso uno tiene que identificar miedo a qué tiene. Esa vaga sensación, pero es molesta, claro, pone ansioso. Se da un leve, digamos, toque de incomodidad en el plexo solar, ¿no? En el centro neurovegetativo periférico de una persona. Es por eso que muchos llegan a acostumbrarse a esta molestia y con el tiempo terminan ignorando los pensamientos e imágenes atemorizantes que acechan al borde de la conciencia. Y recordemos que no hay que ignorar. Si uno dice miedo a qué, tengo que establecer el miedo a qué, si lo tengo. Miedo al que dirán, miedo a amar. Saben que hay gente que tiene miedo a amar. Hay personas que no aman nunca. Y el amor es muy importante porque es la fuente de la felicidad. La gente que ama está feliz. Y amar no es exclusivamente tener una pareja. Amar es estar bien con Dios, es amar lo que uno hace, amar las tareas de la casa, amar a nuestro entorno. Eso te hace feliz. Sabes que estás en buen diálogo, en buena relación con tu mundo, interior y exterior, tus vínculos. Eso es buenísimo. El amor, como decía Juan 23, hoy santo, echa fuera el temor. Entonces, si uno dice, ¿cómo me puedo sacar esta vaga sensación crónica del temor? Amando. ¿Y el amor qué es? Es una decisión. Uno se decide amar, porque el que se decide amar trata de borrar en sus pensamientos todo lo negativo en relación a sí mismo o a cualquier persona o a cualquier cosa. Entonces hay que decidirse a amar. Y si queda por ahí algo como dando vueltas, y si amo y me equivoco y después fracaso, mira, todo lo que hagas por amor, no le temas, nunca vas a experimentar fracaso cuando amas. Porque aun cuando ames a una persona, si la persona te falla, vos no te vas a sentir mal. Vas a sentir pena de que no apreció tu amor, pero no te vas a sentir mal. Es una reacción, simplemente. Nunca lo vas a experimentar en el plano de una actitud. Por eso nadie tenga miedo a amar. Hay otro miedo muy común que es al fracaso. ¿Y si me va mal? ¿Y si fracaso? Para eso está la consulta a Dios. Uno a Dios debe consultarle y después acompañar, por ejemplo, 7 días la oración con un salmo que le quiere dedicar a Dios. Si es necesario a la mañana, si es necesario a la mañana y a la noche el mismo salmo, o si es necesario 7 días seguidos con un salmo a la mañana, a la tarde y a la noche. El miedo al fracaso es común en las personas, pero uno, claro, no lo identifica fácilmente. Si uno consulta a Dios y va viendo que se abren las puertas, esto es de una escuela de discernimiento en la Iglesia Católica, ¿no? Dios, cuando quiere algo, va dando con qué y va abriendo las puertas. Entonces, tanto en las relaciones vinculares con personas, en cualquier proyecto que tengas, hacer un viaje, ir a descansar unos días a la costa, vas a tener con qué, vas a encontrar el lugar óptimo, vas a sentirte entusiasmado. No temas al fracaso. Amá más. Como dice Santa Teresa, no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Y el amor es una decisión que tomás en la vida, porque estás desalojando todo lo negativo de tu mente y de tus sentimientos. Por eso mismo podés amar. Y si se burlan de vos, tal vez no te guste un poco, pero tampoco te va a dejar sin dormir. Y se creen que sos medio tonto o tonta, tampoco te va a dejar sin dormir. Seguramente, si amás, vas a rezar por ellos. Vas a rezar por ellos para que se conviertan, porque la burla como la ironía son agresiones intelectuales que la gente hace. O sea, piensan cómo agredirte. Todo irónico es así. Ni que hablar de los déspotas.
Bien, vamos a llegar a hablar de estos dos tipos de ansiedad hoy, y en el próximo programa, el domingo que viene a la noche, desde las 21 en adelante, vamos a seguir con dos tipos más de ansiedad que se pueden presentar en la vida de cualquier ser humano. Cerramos este bloque deseando que la presencia viva del Señor Jesús habite en nosotros con el ministerio Rey de Reyes, Tengo hambre de ti, Señor. Al levantarme en la mañana, yo clamo a ti. En la noche al descansar, Señor, te necesito allí. Yo quiero estar cerca de ti, Señor, cerca, más y más tengo hambre de ti, tengo hambre de ti. Necesito tu toque, yo busco tu rostro, necesito tu presencia. Tengo hambre de ti, tengo hambre de ti. Necesito tu toque, yo busco tu rostro, necesito tu presencia. Al levantarme en la mañana, yo clamo a ti. En la noche al descansar, Señor, te necesito allí. Vivir en tu presencia es donde yo quiero estar, cerca de ti, Señor, cerca, más y más tengo hambre de ti, tengo hambre de ti. Necesito tu toque, yo busco tu rostro, necesito tu presencia. Tengo hambre de ti, tengo hambre de ti. Necesito tu toque, yo busco tu rostro, necesito tu presencia.
necesito tu presencia.